la oración confiada. Estudio número 6. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Pónganse de pie, vamos a leer, ya que estarán un buen rato sentados. Vamos a leer y aprender mucho en esta mañana. Dice Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos juntos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito Dios, gracias por tu pueblo que estamos aquí para meditar en tu palabra y posteriormente participar de la Santa Cena. Pero ahora que hemos abierto y leído tu palabra, háblanos, Señor, edifícanos, bendícenos, Padre. Hay personas que nos visitan, habla a su vida también, Señor. Que todos podamos salir beneficiados de tu palabra, Señor, y gozosos de haberte escuchado y deseosos de poner en práctica tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siéntense, hermanos. Para poder entender el estudio de hoy, tenemos que hacer un breve repaso de las dos anteriores oraciones, tipos de oración. Aprendimos la oración arrogante, hecha por un fariseo, un estudioso de la ley, un hombre a su parecer bueno y a la vista de la gente bueno. La oración que él elevó era una oración arrogante que está escrita en Lucas 18, 10 al 12, que dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y ahí va la oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. La oración arrogante. Este hombre oró consigo mismo. Y luego vimos en comparación la oración humilde, hecha por el publicano al que se refirió el fariseo. ¿Cuál fue esta oración? Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, y aquí va la oración: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hasta aquí aprendimos entonces que el hombre que estaba de rodillas pedía dos cosas: gracia y misericordia. ¿Se acuerdan la diferencia de las dos? ¿Qué es gracia? Hablábamos que gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. No merecemos el perdón, no merecemos la vida porque nos hemos portado mal, no merecemos las bendiciones, pero por gracia nos las da. Y misericordia aprendimos que es que Dios no nos da lo que en realidad merecemos. Merecemos la muerte, merecemos el castigo, pero por su misericordia no nos mata, no nos castiga. Ahora, aquí hay una cosa que quiero que aprenda usted, hermano: que la humildad no nos exime, escúcheme, de llegar con confianza al trono de Dios. Porque algunos se quedan en la humildad, pero yo soy un pobre gusanito,
un pobre gusanito, yo solo quiero una migajita, que Dios me regale una migajita. La humildad no nos exime de confianza. Yo puedo ser humilde, debo ser humilde, pero puedo llegar a Dios no a pedirle migajas. Jesús dijo, el pan de la mesa, ¿para quién es? Para los hijos. Las migajas son para los perrillos. Entonces yo no voy a decir, yo soy tan humilde que me considero un perrillo. No, yo soy un hijo de Dios. Y voy a presentarme ante Él con humildad, pero con confianza también. Mire esto, y si quiere anótelo, la siguiente diapositiva. La humildad la obtenemos mirando al yo. Cuando yo me miro, tengo que mirarme con humildad. No soy nada ante la presencia de Dios. Pero la confianza la obtenemos mirando a Cristo. Aquí está la combinación de las dos cosas. La humildad debo obtenerla mirándome yo. Sí, estudio, soy esto, soy lo otro, decía el fariseo, soy fariseo, doy mis diezmos, ayuno 2 veces, etcétera. Pero cuando se mira uno comparado con Dios, entonces uno dice, no, yo no soy nada. La humildad la obtenemos mirándonos nosotros. Pero también tenemos que mirar a Cristo. Y cuando miramos a Cristo, entonces obtenemos la confianza. A ver, vamos a ver los puntos de este mensaje. Número 1, se necesita confianza para acercarse al rey. Para comparecer ante el trono de algún rey, símbolo de poder y majestad, se necesita confianza. Pero mucho más, hermanos, se necesita confianza para comparecer ante el trono del Rey de Reyes. Se necesita que tengamos confianza. ¿Quién, hermanos, puede atreverse a acercarse al trono de aquel ante quien los ángeles cubren sus rostros? Si usted no tiene confianza mirando a Cristo, entonces, ¿cómo se presenta delante de Él? ¿Tiene algún problema? ¿Sabe que el gobierno puede darle la solución? Usted confía en que puede el gobierno ayudarle y por eso hace una cita, va a Palacio de Gobierno, necesita una entrevista con el gobernador. Difícil que se la den, ¿verdad? Pero usted tiene confianza que él puede ayudarle o alguna autoridad. Veamos aquí, por ejemplo, Isaías. Vio la grandeza del trono de Dios. Dice Isaías 6 del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Contemple la escena, hermanos. El Señor sentado en un trono alto y sublime, los querubines que tenían 6 alas, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar, y temblaba el lugar. ¿Cómo me voy a presentar ante ese trono? ¿Quién se atreve a presentarse ante ese trono ante el cual los ángeles cubren sus rostros? No es fácil. Se necesita confianza. Acercarse ante Dios, hermanos, nos hace ver
nuestra vileza. No tenemos ningún mérito para llegar ante Él. Fíjense que el apóstol Pedro, por ejemplo, vio un milagro que hizo Jesús. Y dice Lucas 5:8 que Pedro dijo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Solo mirar el milagro que había hecho Jesús hizo que Pedro dijera: no, yo no soy digno de estar junto a Él. Cayó de rodillas. Entonces, hermanos, tengo una pregunta para usted. ¿Con qué confianza podemos acercarnos a Dios? Decimos: no, yo tengo que ser humilde, pero ¿podré acercarme con alguna confianza a Dios? Fíjese, veamos nuestro texto. Dice: acerquémonos pues confiadamente. Oiga, ¿sabe lo que significa esa palabra pues? Aquí en Chiapas la usamos muy seguido. Para todo decimos pues. Pero esta palabra aquí nos hace ver que hay un antes. Cuando dice acerquémonos pues confiadamente, quiere decir que hay un antes. ¿Y sabe cuál es ese antes? Los versículos 14 y 15. Veamos, a ver, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire esto. Aquí está diciendo: tenemos un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote traspasó los cielos. Ese sumo sacerdote es Jesús. Y Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Entonces dice: se compadece de nuestras debilidades. Y ahora sí, puesto que tenemos un sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente. Por ese sumo sacerdote que tenemos, como diciendo, escúcheme, ¿sabes qué? Tú tienes un abogado, y el mejor abogado. Tenemos un abogado, y el mejor abogado del mundo. Y porque tenemos ese abogado, presentémonos con confianza ante Dios. Esa es la oración confiada. Dice Primera de Juan 2:1. A ver, búsquelo y vamos a leerlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a su nombre. Entonces, mire, hermano, si yo tengo al mejor abogado del mundo, voy a ser humilde, reconozco todas mis debilidades, reconozco la grandeza de Dios. Pero comencé diciéndoles que la humildad no se contrapone con la confianza. No es que yo voy a llegar arrogantemente: no, yo tengo el mejor abogado del mundo y sé que Dios me va a contestar. No, tengo que llevar humildad, pero también la confianza de que tengo un sumo sacerdote, un abogado que va a acompañarme para hablar con el Padre. ¿Pero qué es un sumo sacerdote? A ver, ¿usted sabe lo que es un sacerdote? No es un señor gordo con sotana. No. Vamos a ver esa enseñanza aquí. Punto número 2. Tenemos a Cristo como un profeta
y como un sacerdote. Lo que a continuación va a escuchar, mire, le va a despejar muchas dudas. En el Antiguo Testamento, Dios levantó profetas. ¿Qué era un profeta? Hoy en día surgen muchos que dicen profeta y se dan el nombre de apóstol, de profeta. ¿Qué es un profeta? A veces decimos, el que profetiza lo que va a pasar. No se complique. Mire esta diapositiva y aquí lo va a despejar todas sus dudas. La siguiente, a ver si salen todas. Caray, no salen las... Más, otra. Tenemos aquí a Dios y el hombre. Ahora, ¿cómo puede relacionarse Dios y el hombre? La siguiente. A ver si tenemos, ¿nos sale? Sí. Por medio de un profeta. En resumen, la siguiente, aquí aparece. Un profeta es el que lleva las palabras de Dios al hombre. Con eso está bien definido. ¿Qué es un profeta, hermanos? El que toma las palabras de Dios y se las da al hombre. Un profeta es el que toma las palabras de Dios y se las da al hombre. Por eso Dios levantó muchos profetas. Y venían los profetas. No teníamos, la gente no tenía una Biblia. No decía, a ver qué dice Dios, vamos a ver la palabra de Dios. Entonces Dios tuvo que levantar profetas que eran hombres que traían la palabra de Dios y se las daban a los hombres. Jesús vino a cumplir esto. Dice San Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, pregunto a ustedes, ¿qué es un profeta, hermanos? Más fuertecito para que yo lo escuche, pues. ¿Qué es un profeta? El que trae las palabras de Dios al hombre. Jesús dijo, yo no vengo a hablar por mi propia cuenta, vengo a hablarles las palabras que mi Padre me envió. Esas son las que yo les traigo. Bien, pero también Dios levantó sacerdotes. ¿Y qué eran los sacerdotes? A ver, vamos a ver igual las imágenes aquí. Definición gráfica de un sacerdote. Tenemos a Dios por un lado, tenemos al hombre por el otro. Pero ¿cómo el hombre podía dirigirse a Dios? ¿Podía un hombre, una persona hablar con Dios? Imposible. No se podía llegar a hablar con Dios. Cuando alguien quería hablar con Dios, tenía que hacerlo a través de un sacerdote. Entonces tenemos aquí al final la definición. El sacerdote es el que lleva las palabras del hombre a Dios. Por eso era importante los sacerdotes y los profetas. ¿Qué era el profeta? El que tomaba las palabras de Dios y las traía al hombre. ¿Qué es el sacerdote? El que recoge las palabras del hombre y se las lleva a Dios. Por eso la gente, cuando quería hablar con Dios, tenía que llegar con un sacerdote, llevar un borrego ahí para ofrenda, y si no tenía para un borrego, unas palomas, harina o algo, un presente, y decirle al sacerdote, quiero que hables con Dios de mi parte. Y el sacerdote llevaba las palabras del hombre precisamente a Dios. Ahora dijimos que Jesús vino a cumplir las palabras de profeta porque trajo las palabras de Dios a nosotros, pero también es nuestro sacerdote. Regrésame tantito la diapositiva anterior, quiero que vean ahí
donde está la definición de sacerdote. Bien, Él es el que lleva, la última hasta el final, síguele. Él es el que lleva las palabras de nosotros a Dios. Entonces, hermanos, Jesús vino a cumplir esto. Sobre todo en el Antiguo Testamento estaba el sumo sacerdote, que él era el que hablaba las palabras del pueblo, se las llevaba a Dios. Jesús, al cumplir esto, al venir a esta tierra, vino precisamente para que pudiéramos nosotros hablar con Dios, pero tenía que ser a través de este sumo sacerdote. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, hermanos, no solo vino a cumplir la labor de ser un profeta, de traernos las palabras de Dios a nosotros, sino de un sacerdote, de llevar nuestras palabras a el Padre. Nadie podía ofrecer el sacrificio, hermanos. Mire, en el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote no era fácil acercarse a Dios. Primero él tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, porque todos somos pecadores. Y una vez que ofrecía el sacrificio por sus propios pecados, como quien dice, ya estoy limpio, ahora sí voy a presentar los tuyos. Dice Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús, el sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Y Él abrió un camino. Él nos abrió un camino para poder llegar al Padre. ¿Usted recuerda este texto? Juan 14:6, ¿cómo dice? Jesús le dijo, yo soy, léalo fuerte, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está abriendo el camino entonces, hermanos. Nadie podía tener acceso al Padre. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y el mismo apóstol Pablo refuerza esta verdad ahí en 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? A su nombre, a su nombre. Bien, vamos a resumir esto. Empezamos aprendiendo que debemos presentarnos con humildad, pero que la humildad, hermanos, no debe hacernos sentir un gusano. Somos humildes, pero vamos a presentarnos ante Dios con confianza. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Bueno, que hay un sumo sacerdote que se llama Jesús, bendito sea su nombre, que nos abrió un camino para poder llegar al Padre. Entonces, siendo así, que ya hay un camino,
que hay un sacerdote, sumo sacerdote, que puede llevar nuestras palabras al Padre, así como nos trajo como profeta las palabras del Padre, entonces podemos hacer punto número 3, oración confiada. Una oración confiada. Y es lo que estamos aprendiendo esta mañana. Hebreos 4:16, nuestro texto dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando usted va a las oficinas de gobierno a hacer un trámite, lleva esto en mente: ojalá y me puedan atender. Está enfermo, va a hacer una cita al Seguro Social. ¿Y qué piensa? Ojalá y me puedan atender. Cuando en México se aprobó el aborto, allí en Veracruz, una señora tenía un embarazo de 2 meses y fue con cámaras y todo, la prensa, porque fue a solicitar, ahora que se podía realizar un aborto, hacer una cita para que le hicieran un aborto. Y la persona encargada de la cita se empezó a checar. Mire, tengo libre hasta dentro de 10 meses. O sea, ¿ya para qué? Ya nació el pichi. Usted se pregunta, cuando viene al altar a orar, ¿será que me va a atender? Tiene una necesidad, está enfermo, algún problema, viene al altar, ¿será que Dios me va a escuchar? ¿Será que me va a atender? Aprendimos hace 8 días que la oración humilde va a tener resultado, por supuesto, pero debe ir acompañada no de ¿será que me va a atender?, sino una oración de, el tema de hoy, confianza. No es que si me va a atender, estoy seguro que me va a atender, porque debo venir confiadamente. Mire el texto, léalo usted del principio. Acerquémonos pues confiadamente. Si Cristo es nuestro sumo sacerdote, si es nuestro abogado, entonces podemos con humildad llegar también con confianza y acudir al trono de la gracia, hermanos, sabiendo que no nos va a rechazar. Usted no tiene por qué pasar por su mente: es que no sé si Dios me va a contestar. ¿Cómo que no sabe si Dios le va a contestar? Pues si sabe que no le va a contestar, ¿para qué se presenta? Pero venimos a clamar a Él con confianza, con confianza. Les decía de una niña que se acercó hace 8 días y me dijo: pastor, en la velada de oración, en una velada yo le oré a Dios y le dije que yo quería un hermanito. ¿Y qué cree, pastor? Ya mi hermanito viene en camino, está en la pancita de mi mamá. Pero bien contenta la niña. Ella oró confiadamente. No es que, bueno, tengo una necesidad económica, a lo mejor Dios tiene misericordia. No digas a lo mejor. Acerquémonos confiadamente. Si tu oración es con humildad, estás dentro del proceso, pero debes llegar confiadamente al trono de la gracia. San Juan 6:37. Jesús dijo estas palabras: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y agregó: y al que a mí viene, no le echo fuera. San Juan 6:37. ¿Qué quiere decir? Que si tú llegas con confianza al trono de la gracia, Dios no te va a rechazar. ¿Sabes lo que dice el enemigo? ¿Y cómo vas a pensar que Dios te va a contestar si eres requete pecador? ¿Has sido pecador?
¿Cómo puedes pensar que Dios te va a contestar si no has vivido bien? Tratando de meter en la cabeza que no somos dignos del perdón. Pero si tú le has pedido perdón a Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No necesitas más que llegar confiadamente. La confianza, hermanos, no está en las obras que he hecho. La confianza no está en nuestra humildad. Dios me va a contestar porque yo me considero un humilde gusanito. No, 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 la confianza no. Dios me va a contestar porque yo le sirvo al Señor. No. Dios me va a contestar porque soy hijo de cristianos. No. ¿En qué está nuestra confianza, hermanos? Nuestra confianza está en que nosotros tenemos por delante a Jesucristo, aleluya. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado. Nuestras oraciones no servirán de nada a menos que tengamos al único que puede interceder por nosotros. San Juan 14:16, ¿cómo dice? La siguiente, por favor. A ver, tenemos aquí San Juan 14. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire cómo empieza este texto. Y yo rogaré al Padre. Caramba, yo voy a Dios con mi petición. Si yo me miro, ¿yo qué gracia tengo? Ninguna gracia. Pero miro a Dios y miro su grandeza y digo, no soy digno de presentarme a Él. Pero se pone en medio Cristo y dice, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, yo soy el único que puede conectarte a ti con el Padre. Entonces aquí está diciendo Él, yo rogaré al Padre. Cuando yo me presento en oración a Dios, mi confianza no está en los méritos o lo que yo he hecho, sino en la seguridad que Cristo está para interceder por nosotros. A su nombre sea la gloria. Voy a presentarle una petición, pero ahí está Él, ahí está Cristo listo para rogar al Padre por nosotros. Punto número 4. ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros cuando vamos a Él? ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros cuando vamos a Él? Voy a poner un ejemplo. Yo llamo al altar, al final del mensaje, vengan los que tengan alguna petición. Imaginemos un hermano, una hermana X. Pasa el hermano, se hinca aquí en el altar. Yo, el pastor, veo que es el hermano fulano y que está orando ahí. Algunos de los diáconos se acercan, ponen la mano sobre él. Señor, dice tu palabra que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero ¿qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que ve Dios en esa persona que está hincada? ¿Su arrogancia o su humildad? Si es la humildad, pues hermanos, llegamos todos solos humildes y ya tendremos la respuesta. Dije que no es solo la humildad. La humildad debe ir acompañada de confianza. Por eso es la oración confiada. Y el hermano que está de rodillas ahí en el altar, ¿qué es lo que Dios ve en él? Bueno, vamos a remontarnos un poquito al Antiguo Testamento. El pueblo hebreo estaba esclavo en Egipto. Y Dios dijo, es tiempo que salgan. Esta noche van a salir de ahí. Ya había mandado varias plagas. Y les dijo, por favor, escojan un corderito de 1 año.
sacrifíquenlo. Esa sangre, tómenla en un recipiente y en los postes de las puertas embarren de esa sangre. Dice Éxodo 12, 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Pero oiga el 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El pueblo creyó. Buscaron el borreguito, lo sacrificaron. El jefe de la casa salió a embarrar en los postes de la puerta la sangre de ese corderito. Y cuando el ángel de la muerte iba pasando, dice la Biblia que murieron todos los primogénitos, del menor hasta el mayor, del campesino hasta el primogénito del rey. Pero cuando el ángel pasaba en una casa y veía la sangre, regrésame el texto por favor, ahí veré la sangre. No, el otro, adelante. Y veré la sangre, y veré la sangre. No te voy a ver a ti, veré la sangre. Cuando una persona viene al altar, dije, y dobla sus rodillas, ¿está viendo Dios las buenas obras de esa persona para ayudarle? ¿Está viendo Dios la humildad de esa persona para ayudarle? ¿Está viendo Dios su servicio para ayudarle? Dice el texto, déjamelo otro rato por favor. Y veré la sangre. Dios no nos mira a nosotros. Mira que ese hombre que está ahí o esa mujer fue lavado con la sangre de Jesucristo. Mira que esa persona que está clamando ahí fue limpiado por la sangre de Jesucristo su Hijo. Y veré la sangre. Y veré la sangre. ¿Cómo no va Dios a contestar, hermanos, nuestra oración? Que llegamos a Él con la confianza de que no me va a ver a mí Dios, sino va a ver a su Hijo Jesucristo en mí, a su nombre. Miren nada más lo que dijo Dios de su propio Hijo, ahí en San Mateo 3:17. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, si tú llegas enviando por delante a tu sumo sacerdote, a Jesucristo, tu abogado, tu mediador, y te presentas, entonces cuando Dios ve, no te va a ver a ti, está viendo a su Hijo en ti. Y dice: en mi Hijo amado yo tengo complacencia. Aleluya. No da gloria a Dios por esto, hermanos. Esa es la oración confiada. Que yo me miro a mí, no, yo no tengo ningún mérito, pero tengo a Jesucristo. Tengo a mi sumo sacerdote, que Él va a rogar al Padre por mí. Él es el que va a llevar mi carga al Padre. Es mi único mediador. Y cuando Dios mire a mí que estoy de rodillas, no me va a ver a mí. Está viendo la sangre de su Hijo en quien Él tiene complacencia. Por eso, permítame decirlo. No quería decirlo, pero tengo que mencionarlo. ¿Qué pasa cuando una persona dice: Santa María, ruega por mí? ¿Usted cree que Dios va a ver a María y va a decir: ay, María, pues de verdad,
voy a contestarle a él porque tú estás interviniendo. María necesitaba de un Salvador. Te apoyas en San Francisco, en San Marcos, en quien te apoyes. ¿Podrá él ayudarte? ¿Podrá él ser tu abogado ante el Padre? Ninguno. Hace un momento leíamos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso, hermanos, cuando vamos a orar, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque no voy solo, llevo a mi abogado, llevo a mi sacerdote, llevo la sangre del Cordero, que es lo que a Dios le gusta mirar para contestarme. Último punto, hermanos, el socorro oportuno. Nuestro texto precisamente termina diciendo estas palabras, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y aquí va, para alcanzar misericordia. ¿Qué dijimos que es misericordia? Es que Dios no nos va a dar el castigo que merecemos. La paga del pecado es la muerte. ¿Cómo me voy a presentar ante el Padre si yo he pecado? Lo primero que va a hacer es decirme, merece la muerte por pecador. Pues sí, no puedo presentarme ante el Padre por pecador. Todos hemos fallado. Le fallaste a Dios. ¿Cómo te vas a presentar ante Él? Vamos a decirlo más directo. ¿Con qué cara te presentas a Dios si le fallaste? ¿Con qué cara te presentas a Dios si? Estoy de acuerdo, no tengo cara para presentarme ante Él, pero el texto dice, voy a llegar al trono. ¿Qué trono? Al trono de la gracia. ¿Qué es gracia? Que Dios me da lo que no merezco. Entonces en ese trono Él está dispuesto a darte algo que no mereces. Dios dice más adelante, el texto otra vez ahí, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dios no nos va a dar el castigo que merecemos. Y dice más adelante, y hallar gracia, nos da lo que no merecemos. Pero agrega algo al final. La ayuda es oportuna, dice, para el oportuno socorro. Escúcheme, hermano, Dios nunca llega tarde, ni tampoco llega demasiado pronto. El texto está bastante claro. Hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. En el momento preciso, en el momento oportuno, te presentas ante el Padre para encontrar de Él la bendición, la respuesta en forma oportuna. Pero escúcheme, ¿oportuno para quién? ¿Para mí o para Dios? ¿En el tiempo mío o en el tiempo de Dios? Nosotros decimos lo que está escrito en el Salmo 13, por lo menos los primeros 2 versículos. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Y usted póngale el suyo. ¿Hasta cuándo voy a sanar? ¿Hasta cuándo voy a ver un cambio en mi esposo? ¿Hasta cuándo mi esposa será diferente? ¿Hasta cuándo voy a pagar mis deudas?
¿Hasta cuándo tendré tranquilidad en mi hogar? ¿Hasta cuándo voy a encontrar trabajo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ser oprobio de los demás? ¿Quién sabe cuántos hasta cuándo usted puede agregar? Pero si usted llega al trono de la gracia confiadamente, usted va a encontrar la respuesta oportuna en el tiempo de Dios. De gloria a Dios, hermano. No estoy diciendo con esto, no, pues confórmate, ay Dios, cuando Él quiera. No, tú vas a orar y le vas a presentar tus cargas. Me acuerdo del testimonio que les comentaba el jueves de una hermana que me decía: pastor, yo le estuve orando a Dios y llegó el momento que dije, pues veo que Dios no me contesta esta petición, a lo mejor no es su voluntad. Dejé de orar por eso. Pero cuando escucho el mensaje de la oración persistente, dije, no, voy a retomar esa petición. Y le dije, Señor, vuelvo otra vez a sacar esta petición. Y Dios ya me contestó, me decía la hermana, gloria a Dios. Pero a veces nos desanimamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Salmo 42:5. Procure leer todos conmigo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Él. Oiga esto que le voy a decir. A veces aprendemos más durante el tiempo de espera que cuando recibimos la ayuda. A veces aprendemos mucho más mientras estamos esperando la respuesta que cuando Dios nos da la respuesta. Porque nuestra fe se fortalece, porque aprendemos a tener paciencia, porque aprendemos a esperar más en Dios cada día. Imagínense que todas nuestras oraciones recibieran respuesta inmediata. ¿Qué diríamos? Soy buenísimo para la oración. Soy requete bueno para orar. Rápido me contesta Dios. Hallar gracia para el oportuno socorro, la ayuda oportuna, pero no en tu tiempo, oportuna para Dios. Para nosotros puede decir, no es el momento. Sigue clamando. Espera un poquito más. Ya mero. No, todavía no has aprendido la lección. Sigo tratando contigo. Oración confiada. Acerquémonos confiadamente. Termino, hermanos. El texto nos habla acerca de llegar confiadamente al trono de la gracia. Por eso Jesús dijo, allá en San Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él está invitando que lleguemos a Él, pero el trono de la gracia va a dejar de llamarse trono de la gracia para convertirse en trono de juicio. El trono de la gracia dejará de llamarse trono de gracia para convertirse en trono de juicio, del cual hasta muchas gentes van a huir. Dice Apocalipsis 6:16, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ya no habrá más gracia, ya no habrá oportuno socorro. Ese trono de la gracia no es para siempre. Hoy
Este día 27 de marzo se llama trono de la gracia. Pronto será trono de juicio. Por eso, ojalá y en este estudio le impulse a usted a acercarse más y mire a Cristo. No se mire usted nada más en sus desgracias. Último versículo, Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si tú no miras ahora y te acercas al trono de la gracia, lo que sigue es el trono de juicio. Por eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La oración confiada. Pónganse de pie, hermanos. Hablamos hace 8 días de la oración humilde, pero esa oración debe ir acompañada con confianza en que Dios no te va a mirar a ti, va a mirar la sangre del cordero en la cual has sido tú lavada, va a mirar la sangre en la cual tú has limpiado tus pecados. Ven al trono de la gracia. Ven al trono de la gracia. Ven a Él, dame ese tono. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Oh Señor, no me mires a mí, Señor. Mira a Cristo en mi vida. Mira a Cristo, mi abogado, mi sacerdote, mi profeta. Buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Cristo, ven a Él. Gracias, Señor. Gracias porque podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Que te espera tu buen Salvador. Dobla tus rodillas, hermano. Vamos a orar, a presentar a Dios las peticiones de su pueblo. Señor, con estos estudios aprendemos que no solamente hay que llegar con humildad, sino con confianza. ¿En dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza está en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el que lleva nuestros problemas al Padre. Ya fue profeta trayéndonos las palabras del Padre. Ahora como sacerdote, como abogado, lleva nuestras cargas al Padre, porque el Padre ya no nos mira a nosotros,
mira a Jesucristo en nosotros, mira la sangre del Cordero, y entonces nos responde lo que le pedimos. Esta mañana, Señor, llegamos confiadamente a tu altar, solo por tu gracia, solo por tu misericordia. Por eso se llama trono de la gracia. Aquí estamos, Señor. Aquí están mis hermanos en el altar, en el trono de la gracia. Mira tú, Señor, la sangre del Cordero en ellos, y entonces responde a cada una de estas peticiones que ellos traen ante ti, Señor.